Estamos convocados por una actividad que es un conversatorio organizado por el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Mar del Plata y el CONICET para conmemorar el 24 de marzo, un conversatorio que hemos titulado A 45 años del golpe de Estado, un recorrido histórico por el faro de la memoria. Nos acompañan en esta oportunidad Pablo Mancini, como representante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, Ana Pecoraro, coordinadora del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, Joan Portos, que forma parte integrante del equipo del mismo espacio y es además antropólogo, investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Daniel Antenucci, vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. La madrugada del 24 de marzo de 1976, los comandantes de las tres armas, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, derrocaron mediante un golpe de Estado cívico-militar al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, que se encontraba sumido en un vacío de poder. 45 años pasaron desde entonces y el imperativo de recordar se mantiene todavía intacto en relación a las acciones llevadas a cabo por el terrorismo de Estado, sobre todo cuando asoman algunas voces que buscan poner en cuestión la gravedad y la veracidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. De eso se trata conmemorar, hacer memoria. Recordar para no olvidar que en nuestro país las personas fueron perseguidas, torturadas y desaparecidas por defender sus ideales. Recordar para mantener viva la lucha de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo que todavía hoy pelean por restituir la identidad de todos los nietos apropiados durante la última dictadura militar. Recordar para construir un futuro donde nunca más sean vulnerados los derechos humanos. Y en ese sentido, en el ejercicio de recordar, se tejen dimensiones del tiempo histórico donde se articulan el pasado, el presente y el futuro. Como sostiene Elizabeth Schelin, las persecuciones del pasado se inscriben en memorias más largas, que anteceden al acontecimiento memorializado y se extienden hacia el presente y el futuro. El golpe de Estado de 1976 se inscribe en ese sentido en una larga serie de golpes de Estado que acontecieron en nuestro país y que se inauguraron con el golpe de 1930, y en un proceso de construcción de un enemigo interno que lo excede. Se encuentra atravesado además por las luchas de sentido sobre este pasado y las disputas en torno a la construcción de una memoria colectiva que se mantienen vivas en el presente y que buscan proyectarse hacia el futuro. Hoy proponemos conmemorar el 24 de marzo a partir de la experiencia cimentada en torno al espacio conocido como el Faro de la Memoria, en cuya existencia se manifiesta la interrelación de estas dimensiones del tiempo histórico que mencionábamos. Un pasado que se remonta al origen de la construcción del faro en el año 1890 y que fue inaugurado en el año 1891 con la finalidad de alertar a las embarcaciones por la peligrosidad de la continuación marina de las sierras del sistema de Tandilia, pero donde también a partir de 1969 comenzó a funcionar la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, que se convirtió durante la última dictadura militar en un centro clandestino de detención, y también un pasado que incluye las gestiones y las disputas que se dieron por marcar ese espacio como un espacio para la memoria, que fue inaugurado en el año 2014. Un presente en el que confluyen las acciones que despliega hoy el colectivo de Faro de la Memoria y que integran distintas agrupaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos y que incluyen un amplio repertorio de acciones y de actividades para la comunidad que incluyen actividades educativas, culturales, recreativas y un futuro a partir de la proyección del emplazamiento de un centro de investigaciones marítimas en el que va a participar la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Antes de ceder la palabra a los invitados, voy a plantear algunos de los aspectos más relevantes del pasado del conocido como Faro de la Memoria durante la última dictadura militar. Como ya dijimos, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas, junto con sectores poderosos de la sociedad civil, instauraron una política del terror con la finalidad de desarticular la movilización política y social, pero también con la finalidad de actuar como un mecanismo ejemplificador para el resto de la sociedad, y para ello implementaron un plan sistemático de tortura y desaparición forzada de personas que adquirió características y magnitudes inéditas en nuestro país. Las tres armas se repartieron para cada una el 33% del control de las distintas jurisdicciones e instituciones estatales, las gobernaciones de provincias, las municipalidades, los ministerios, los canales de televisión y de radio. El país fue dividido en zonas, subzonas y áreas que coincidían con los comandos del cuerpo del ejército, y de esta forma se fue organizando la tarea represiva para contrarrestar lo que la dictadura denominó el accionar subversivo. Con el argumento de la existencia de un enemigo interno, las Fuerzas Armadas instalaron alrededor de 700 centros clandestinos de detención en todo el país, que fueron emplazados en su mayoría en espacios urbanos, cuarteles de policía, dependencias militares, escuelas, empresas, comisarías. La Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, emplazada en el predio del Faro de Punta Mogotes, formó parte del circuito del terror en nuestra ciudad. Un circuito que incluía los centros clandestinos de detención que operaron en la base naval y en la prefectura de Mar del Plata. Todos ellos bajo órbita de la Armada, en coordinación con el Ejército, la Fuerza Aérea y las Policías Federal y Bonaerense. En la ex ESIM funcionó un centro clandestino de detención donde permanecieron secuestrados hombres y mujeres que fueron torturados por su militancia política y social, para luego ser liberados, derivados a otros centros clandestinos de detención, asesinados o desaparecidos. Durante la inspección que llevó a cabo la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en el año 1984, algunos sobrevivientes reconocieron haber permanecido secuestrados en al menos 2 de los edificios del predio, la sala de comunicaciones y un espacio subterráneo que se conectaba con el lugar donde hoy está emplazado el Aquarium. En el marco de la recuperación democrática, luego del retorno democrático, ya avanzada la década del 90, comenzaron a delinearse los primeros proyectos para la instalación de espacios de la memoria en nuestro país, una política que tomó más fuerza durante la presidencia de Néstor Kirchner. Desde ese momento se desarrollaron aproximadamente unas 40 experiencias de construcción de memoria colectiva en todo el país, de las cuales el Faro de la Memoria forma parte. Le doy la palabra a Pablo Mancini en calidad de protagonista de la historia como miembro de la Asociación de Detenidos Desaparecidos de la ex-STIM para relatar su experiencia al frente de esta organización y las disputas que se dieron en las luchas por la construcción de una memoria en torno al espacio. Bueno, buenas tardes. Es un tema que realmente hay que utilizar bastante la memoria, fundamentalmente, para recordarnos y ponernos... voy a empezar así, yo estuve detenido y desaparecido desde que me detuvieron en Mar del Plata en septiembre del 76. En esa fecha fui detenido, fui llevado a la base naval Mar del Plata hasta el día 29 de septiembre, estuve 20 días en interrogatorios y de ahí nos trasladaron porque éramos 4 o 5 personas,
las que nos llevaron ese día en un camión a lo que después dedujimos y pudimos comprobar a través de los años que era el faro de Punta Mogotes. Es donde estaba justamente la sala de comunicaciones. Ahí permanecí detenido junto con entre 10 y 14 compañeros en determinado momento. Ocasionalmente podíamos llegar a ser más de 10, en un lugar muy reducido, bueno, que hoy está para que lo vean las nuevas generaciones. Y ahí estuvimos detenidos, repito, yo por lo menos hasta el día 15 de diciembre del 76, en ocasión de que nos trasladan a los últimos, porque habían estado trasladando gente. Ese día nos trasladan a los últimos 5 personas que estábamos ahí y nos llevan de nuevo a la base naval Mar del Plata. Bueno, en la base naval Mar del Plata estuve detenido unos 9 días más y soy liberado el 24 de diciembre de la noche a las 20:30, 21 horas. Y para esto no sabía en qué situación estaba. Luego me entero cuando llego a casa de que había estado a disposición del Poder Ejecutivo durante todo ese tiempo y realmente nosotros éramos unos CNN en ese momento. Y a partir del momento de que salí de ese lugar, que salí y hubo muchos compañeros que todavía permanecían detenidos en ese lugar. Es algo que no me puedo olvidar al día de hoy. Las sensaciones y demás, por un lado, que uno queda libre entre comillas, para mí, y los compañeros que quedaban detenidos dentro. Bueno, ese día, y mientras el tiempo que habíamos pasado entre nosotros, en ocasiones, solamente en ocasiones, pudimos comunicarnos alguna palabra, y fue algún nombre que nos pasábamos entre nosotros, y con la promesa de que no nos íbamos a olvidar de los otros compañeros y que íbamos a comunicar lo que sucedía a nuestras familias. A partir de ese momento pasó mucho tiempo, unos antes, otros después, fuimos declarando, fui de acuerdo a lo que veía cada uno realmente, pero hay un hecho muy importante que sucede muchos años después, 20 años después, y que es que una madre, como nosotros decimos, una madre equivocada para nosotros, salió con declaraciones en las cuales decía que, bueno, los que nos habíamos salvado, los que habíamos sobrevivido, era porque habíamos colaborado con la dictadura. A lo cual nosotros comprendemos el dolor de todas las madres y demás, y podemos comprender de que también se equivoquen, como también han tenido la mayoría de los aciertos en una lucha inclaudicable que han tenido. Y bueno, pero a partir de eso, de que digo estas declaraciones, nosotros, por otro lado, nos empezamos a juntar y a comunicarnos, y en cierta medida era decir, no, nosotros no colaboramos. Es más, nos tenemos que volver a juntar y tratar de sacar toda la verdad, todo lo que sabemos y que era nuestro compromiso con aquellos compañeros que nos hicimos 20 años antes. Empezamos a trabajar, primero que nada, a juntar documentación con respecto a hacer una lista realmente de todos los compañeros, porque hasta ese momento
no había una cifra cierta, era mucho menor que la de ahora. Y, y bueno, a partir de ahí generar documentación para girarla a España, porque era el único lugar donde se podía pedir justicia en ese momento en un tribunal como era el que llevaba adelante Garzón, el doctor Garzón. Y bueno, fueron muchas cosas y nos fuimos juntando y fuimos charlando y viendo y engrosando esas listas, desgraciadamente, que faltaban. Y además de esto, con otros compañeros dijimos que habíamos estado en el lugar, dijimos, y si lo vamos a ver, justo había dejado de ser la Escuela Oficial de Infantería Marina, que se había trasladado a Puerto Belgrano, y bueno, me acuerdo que cobraban una pequeña dinero para entrar los turistas, y fuimos a ver con una cámara de fotos, a sacar fotos y a tratar de individualizar el lugar. Nosotros sabíamos que estábamos cerca del faro, conocíamos cuál era el piso en el cual nos bajaron cuando saltamos de los camiones. Uno de nuestros compañeros había visto el faro a pocos metros. A partir de ahí empezó a trabajar nuestra memoria y empezamos a ver que eso tenía que ser mucho más que un centro del terror, que había sido, por supuesto, pero que se tenía que convertir en un centro de vida, realmente de vida, que había que devolver ese espacio a la sociedad en forma de cultura, de educación, de salud, un montón de cosas que hoy por hoy vemos que se está logrando, que lo han logrado incluso la generación que viene detrás nuestro y con mucho empuje. Y bueno, nosotros primero haciendo mucho trabajo porque ese era un lugar en el cual es un lugar emblemático de la ciudad, por supuesto, es un lugar que tiene una visión panorámica muy importante, en el cual estuvieron interesados capitales, inclusive hoteleros, para poner ahí determinadas este, hoteles, como digo, de 5 estrellas. Pero bueno, nos empezamos a juntar y a tratar de decir que no, que eso iba a ser, que iba a tener otros destinos. Y así fue, después de mucho pelearla, bueno, con un centro de entretenimiento para chicos que había instalado en ese lugar, que nos pareció un horror, que un lugar como ese era lo mismo, yo hacía la comparación con respecto a instalar en Ipswich Disneylandia, que nadie se lo podía imaginar. Sin embargo, acá en esta ciudad pasaba eso. Y que nosotros teníamos que modificar eso. Y bueno, con nuestra memoria, con la fuerza de hijos, con las fuerzas de distintos partidos políticos en ese momento. Yo en ese momento me acuerdo que estaba trabajando en la municipalidad y éramos varios compañeros que veníamos militando de los años 70 y que inclusive por ahí militábamos o participábamos en determinados bloques distintos, pero que juntos en este tema siempre estuvimos y trabajando para que ese lugar tuviera otro destino. Y así fue, nos fuimos eh, peleando con determinados intereses económicos, pero con mucha alegría y empezando a obtener, de acuerdo, el apoyo estatal, porque nos faltaba apoyo estatal. Y bueno, también en todo esto, viene todo muy mezclado, fue empezar a hacer los juicios por la verdad en Mar del Plata. Unos juicios que en un primera instancia parecían que no eran punitorios, pero que bueno, terminaron siéndolo después de muchos años convertirlos en que fueran punitivos.
Eh, y bueno, todo esto fue, fue con mucha ayuda a partir del año 2003, este, con el gobierno de, de Néstor Kirchner. Es loable resaltar esto. Este, y bueno, y con mucha tarea, bueno, tengo que decir que después de años ahí, cuando empezaron los juicios, hicimos una visita con el tribunal y con uno del compañero que habíamos estado sacando fotos años anteriores, dijimos, ¿y si es ese lugar? Y ni bien atravesamos una puerta, descubrimos que sí, efectivamente, pero nos dimos cuenta como si lo hubiéramos visto el día de ayer. Realmente ese era el mismo lugar que teníamos grabado en nuestra cabeza, si bien nunca habíamos estado siempre vendados. Sin embargo, sabíamos dónde estaba el baño, dónde estaba todo, cómo era el piso. Este, y bueno, y un poco de sentirnos bien en el sentido de que realmente estábamos haciendo memoria y recordando a todos aquellos compañeros que estuvieron con nosotros, que no tuvieron nuestra suerte y que los hicieron desaparecer a partir de ahí. Este, hay montones de situaciones que llevaría mucho tiempo por ahí contar cómo fueron hasta el día de hoy, hasta el día que el Estado se hace cargo del tema como y establece que es un lugar de memoria, un lugar donde las nuevas generaciones, como digo, empiezan a trabajar. Hoy por hoy el Faro de la Memoria, y especialmente este sitio en Mar del Plata, tiene algo mucho más especial para nosotros que, que otros lugares del país, porque tiene trascendencia hacia el futuro, tiene una respuesta de hoy. Hoy por hoy se está vacunando en el Faro por la memoria. O sea, se está peleando por la vida. Hay momentos que por ahí me emociono, o cuando veo la respuesta que dieron desde el colectivo del Faro, todos los chicos, digo chicos, no son tan chicos, pero tienen la edad para ser nuestros hijos, que realmente trabajaron brindando toda la asistencia posible durante la pandemia en todo el sur de la ciudad de Mar del Plata. Eso es muy importante. No Bueno, sé. Pablo, muchísimas gracias. Agradecemos tus palabras sentidas y haber abierto tu corazón a relatar la experiencia de tu tránsito por el centro clandestino de detención y las posibilidades de alguna manera de resignificar esta experiencia aportando tu grano de arena para que el espacio empiece a funcionar como un lugar para la memoria. Ana Pecoraro, la coordinadora del espacio, nos va a comentar un poco, bueno, esa resignificación desde el presente, ¿no? ¿Qué actividades se están desplegando en el espacio? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, es difícil seguir después de Pablo. Lo que tiene este espacio, yo estoy ahora en el faro de la memoria, es que nunca te dejas de conmover permanentemente, más ahora con la vacunación, es todos los días una emoción terrible con adultos mayores que se entran a vacunarse y se encuentran con este espacio que no conocían porque claramente no manejan ni Facebook ni Instagram y a veces la comunicación siempre se da por esos medios. Bueno, la vacunación nos está permitiendo llegar a una comunidad que tal vez no llegamos y que la verdad que lo que se produce acá cuando llegan es increíble. Bueno, estoy escuchando a Pablo también. Yo lo que primero quiero decir es que estamos acá gracias a los Pablos, a los familiares, a
escucha mal, me dice, tengo el volumen al máximo, tengo una relación muy mala en el paro, no sé si se va, qué es eso, prontamente se va a solucionar, pero bueno. Me acerco un poquito más, por ahí si se me acerca, se escucha. Creo que acercándote se escucha un poco mejor, Ana. Bueno, nada, les decía que hoy estamos acá gracias a esta lucha histórica de los organismos que, digo, pensaba cuando escuchaba a Pablo que hablaba de los juicios de la verdad, los juicios del exterior, digo, fueron los 90, que fueron los años más difíciles para nosotros, los años donde más conquistas de alguna manera hemos logrado, donde la lucha eh, contra el olvido y el silencio por justicia fue dando frutos, ¿no? Y en una época donde la comunidad, la sociedad también nos empezó a acompañar, digo, porque el olvido y el silencio creo que la mayor impunidad. El otro día leía unas palabras de una de las mujeres de Malvinas, de las enfermeras que eran de Malvinas, que también sufrieron un proceso bastante parecido a la desmovilización. Lo que decían es esto, ¿no? Que el silencio y el olvido son abrumadores y muy avasallantes, ¿no? Que dejan en un lugar muy difícil después de haber sufrido las violaciones que hemos sufrido con respecto al terrorismo de Estado. Esas luchas nos llevaron Pablo no lo contó, pero la experiencia o la lucha por abrir este espacio no empezó cuando ya había otras experiencias, no empezó con la Ley Nacional de Sitio y Memoria. Históricamente, en Mar del Plata hubo presentaciones ante el municipio y gestiones en los 90, en el 2000, para poder abrir este espacio. La no casualidad que se abra este espacio y no tal vez otro de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, sino que la lucha de los sobrevivientes de este lugar ha permitido que este espacio en el 2014 abra sus puertas, ¿no? La apertura del espacio fue una apertura colectiva desde el inicio. Antes de poder entrar en el 2013 se armó una mesa de trabajo que derivó inmediatamente en este colectivo Faro de la Memoria, en el cual formábamos parte de los organismos de derechos humanos, la Universidad Nacional de Mar del Plata, en ese momento la Nación, la provincia, el municipio, organizaciones sociales, políticas, todos trabajando en una mesa que permitió en el 2014 poder entrar a este espacio, entrar con mucha pasión, con mucho impulso, con muchas ganas de poder recuperar este lugar. Bueno, desde ese año se está trabajando. Siempre decimos que los espacios de memoria son lugares hostiles, ¿no? Trabajamos con información hostil, problematizamos el pasado desde las generaciones del presente, eso es lo que intentamos trabajar con los jóvenes que se acercan acá. Bueno, y desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar de trabajar el presente, es no solo trabajarlo con los chicos en una visita, sino llevarlo a la práctica, y esa práctica con los derechos humanos nos llevó a estar y trabajar con la comunidad en muchos aspectos. Un objetivo principal del espacio de memoria fue que la comunidad nuestra se apropie de este lugar, entienda que es un lugar de todos y todas, una comunidad entrando a este espacio. Nuestra tarea como trabajadores de un espacio de memoria claramente no tendría ningún sentido. Este lugar es un lugar de reflexión y de disputa permanente con la memoria. Cuando hablaba de los 700 centros clandestinos de detención, digo, bueno, son más, ¿no? Son 800 ya, que están registrados en la Secretaría de Derechos Humanos. Son claramente una prueba material de lo que es el plan sistemático de exterminio, del terrorismo de Estado, indiscutible. Y bueno, como decía Pablo, pensar qué hacemos con estos lugares no es una tarea fácil. Es una tarea fácil porque son lugares en el cual se conjugan muchas dimensiones, ¿no? La conmemorativa, la de los familiares, la de los sobrevivientes, la política, la social, la de las nuevas generaciones que traen otros impulsos y otras luchas, ¿no? Bueno, en ese sentido, siempre trabajamos muy respetuosamente con los organismos de derechos humanos, con los sobrevivientes, pero pensando, bueno, ¿cuál es el lugar del Faro de la Memoria? ¿Cuál es el lugar de una institución que es el Estado Nacional de Derechos Humanos en el hoy? Y bueno, desde ese lugar siempre
pensamos cómo resignificar este lugar. Y creo que hubo hechos puntuales que fueron muy movilizantes y que marcaron un hito, una diferencia tal vez con respecto a otros espacios de memoria también, que fue, por ejemplo, ser el primer centro o ex centro clandestino de atención que se transformó en lugar de votación. Ese hecho, lo que se produjo acá, cuando la gente se acercaba a votar, realmente fue tan movilizante como lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Un lugar donde se violaron todos los derechos, que la gente está ejerciendo el derecho más democrático, fue muy, muy importante y fue un antecedente también, ¿no? De lo que puede hacer, de lo que puede hacerse en un espacio de memoria. Después, la pandemia nos llevó a un lugar difícil con respecto a nuestra especificidad, ¿no? A las visitas con las escuelas, a los talleres, a las capacitaciones que dábamos con la presencialidad. Pero bueno, en algún sentido también nos permitió algo que va a profundizarse más, que tiene que ver con poder avanzar en los procesos de investigación que estaban abiertos, que siempre era muy difícil sostenerlos porque los espacios de memoria son espacios muy intensos, muy dinámicos. Esta construcción que se da en los espacios de memoria, que creo que es un ejemplo que se debería tomar en la pandemia, ¿no? Cuando ahora hablamos de, bueno, la crisis en la que nos deja y cuál es el rol del Estado en esta nueva etapa, ¿no? Después de la pandemia, en los espacios de memoria se juega y se trabaja con una nueva estatalidad, por decirlo de alguna manera, en el sentido donde las construcciones de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia no son solo en este caso con el del Estado Nacional, sino es del Estado Nacional, ahora con participación de la provincia, pero también con la comunidad organizada que no solo está acá y realiza actividades, sino toma decisiones, sostiene, es parte, ¿no? de todo este proceso, de qué hacemos con el espacio de memoria, de qué sí, de qué no. Y me parece que eso, no sé si es novedoso, pero por lo menos marca como una experiencia que es muy saludable en esto de repensar o de defender el Estado que queremos, ¿no? Un Estado participativo, un Estado federal, un Estado que trabaje con su territorio, ¿no? De alguna otra manera, un Estado articulado. Y bueno, desde ese lugar, lo primero que hicimos, lo primero que nos llegó, porque como espacio de memoria y derechos humanos, cuando hablas de derechos humanos, bueno, la gente viene a buscar, viene a pedirnos, viene a buscar soluciones. Lo primero que nos pasó con la pandemia es que la gente nos empezaron a llegar pedidos de alimentos. Indiscutiblemente los mensajes empezaron a llegar. Mar del Plata, con la situación local con respecto al desempleo y de la desigualdad, de la pandemia pusieron una situación muy complicada. En ese sentido, bueno, el colectivo institucionalmente también nos pusimos a trabajar en la asistencia alimentaria y en la asistencia sanitaria. Y junto a la universidad también y a las organizaciones sociales y a los movimientos de la ciudad se conformaban lo que llaman los comités barriales de emergencia, que fueron únicos en la Argentina, que generaron un nivel de organización que permitieron sostener la pandemia o la situación de la ciudad en un estado municipal que lamentablemente no acompañó la situación de la emergencia sanitaria y alimentaria. Bueno, estuvimos todo el 2020 muy involucrados y muy metidos en el territorio, sobre todo en la comunidad del sur. Pudimos llegar a barrios que tal vez como espacio de memoria nunca hubiésemos llegado, pudimos vincularnos a nuestra comunidad de otra manera, pudimos ser parte de una red fundamental, una red que articuló Estado con organizaciones. Es una organización popular, es imposible, por más que haya un Estado presente, es imposible que llegue a todos lados. Hubo un Estado que también estuvo presente en el territorio, ANSES, Desarrollo Social, PAN, todos trabajamos en la universidad, trabajamos muy fuertemente, y eso nos derivó, ese trabajo sostenido en el 2020 nos derivó en el verano, ser el único espacio de memoria que abrió, con una propuesta, un dispositivo que se llamó Verano con Derecho, ¿no? Vimos que la pandemia dejó a nuestra comunidad en una situación muy difícil, donde tenía una necesidad
necesidad de poder tener un Estado más presente, necesidades con respecto a ANSES, desarrollo social, de la mujer y demás, y bueno, pusimos era tan difícil, que se venía una apertura y que bueno, se iba a producir situaciones complejas, junto al Ministerio de Salud de la provincia, que nos acompañó desde el primer momento, con una apuesta sanitaria, cuidándonos, cuidando a la comunidad, asesorando. Bueno, abrimos el espacio en el verano, una experiencia que fue muy buena, donde tuvo un estado presente para la comunidad del sur. Y bueno, ese trabajo en el comité y ese trabajo de verano con derechos derivó a que hoy seamos centro de vacunación. Con el Comité Barrial de Emergencia se organizó un programa que se llamó Plan Cuidarnos, de la cual también la Facultad de Medicina fue parte. No hubo plan detectar, o sea, llegó mucho tiempo después, lo hicieron militantes este plan Cuidarnos, y bueno, ser parte de ese plan nos pusimos también, tuvimos la posibilidad de poner un lugar como posibilidad de lugar de vacunación ante la presencialidad de las escuelas y lo que implicaba tener que formular para la provincia todos los vacunatorios. Así que bueno, hoy tenemos el espacio con un movimiento muy intenso. También han seguido instituciones del Estado Nacional y Provincial acá en el espacio. Somos sede de administrativa de fines, sede del Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación. También está el Ministerio de la Justicia de la provincia. Y bueno, pasan cosas también hoy, tenemos que avanzar también con el centro de documentación, y estas cosas que pasan, que son increíbles. Y se acercó una persona a vacunarse, que vino con una bolsita, una persona que nunca se había acercado al espacio, y nos trajo en una bolsita todo el diario del juicio de las juntas, que él había conservado durante todos estos años y que quería entregarlo a este lugar porque se había enterado que acá había un espacio de memoria. Entonces, bueno, nuestra tarea, nuestra especificidad no se ve opacada por esto, sino todo lo contrario, ¿no? Claramente, hoy también vino a vacunarse, por ejemplo, la prima de Norberto Centeno, desaparecido por la noche de las corbatas, ayer vino Marta García, digo, todas estas situaciones que se dan acá son muy fuertes y bueno, nos vinculan también con la comunidad, ¿no? El faro de la memoria, los derechos humanos son pasión, son acción, son movimiento, y es siempre los organismos de derechos humanos estuvieron acompañando y al frente de las luchas, ¿no? Las luchas actuales y el espacio en algún sentido, como parte de su identidad, tiene que ver con eso, van a acompañar a la comunidad y poner a disposición también, ¿no? Estamos viviendo una situación de emergencia mundial, somos una institución del Estado Nacional, que está en un lugar donde el Estado no está muy presente, y bueno, si tenemos la posibilidad hoy de poder sumar un otro a poder salir de esta pandemia de alguna manera lo antes posible, bueno, acá estamos. Esperando también que la universidad avance con el proyecto de recuperación, creemos que eso va a generar un dinamismo en una zona muy importante, Bueno, y esperamos nosotros también poder acompañar ese proyecto que está pensado desde el primer momento de manera integral. Siempre la universidad acompañó y fue parte de este colectivo, nos permitió también ser lo que somos, hemos articulado muchos trabajos, muchas tareas, así que bueno, esperando también que en estos años podamos trabajar más cerquita, más estrechamente con la universidad. bueno, Ana, gracias. Ahora Joan nos va a contar un poco sobre las perspectivas de investigación en el espacio, cómo se articulan con lo pedagógico específicamente. ¿Ahí se me escucha? Sí, se te escucha. Bien. Bueno, un poco quizás voy a partir de algunas ideas más conceptuales y de cómo se articulan algunos conceptos que a mi entender nos van a permitir visualizar cómo concebimos la investigación en el espacio para entender qué cosas concretamente estamos investigando, que quizás
para no hacer solamente un decálogo de qué cosas estamos investigando en el espacio. La apertura de los espacios de memoria en Argentina ha tenido una característica que creemos que es bastante interesante, que no digo única, pero sí bastante particular, que es que coincidió el surgimiento de los primeros espacios de la memoria con el surgimiento del campo académico de estudios sobre la memoria del pasado reciente, pero a través, además, sobre las políticas de la memoria. O sea, en el mismo momento histórico surgían quienes estaban investigando las políticas de memoria mientras surgían los espacios de memoria como una de las tantas políticas de memoria que se desarrollaban en el país. Y esta superposición fue dando un campo de articulación entre tres categorías que obviamente las digo como campos separados, pero no lo son, de lo que podríamos llamar la academia, la gestión y la militancia. O sea, esa articulación entre militancia, gestión y academia fue gestando una especificidad muy importante en los espacios de memoria, que en gran medida definió muchas cosas, muchos de los debates político-ideológicos sobre qué se hacía, qué no se hacía en los espacios, pero en gran medida también cómo se definían los proyectos pedagógicos de los espacios y cómo se definían las líneas de investigación. Y me parece que en este sentido es interesante pensar cómo se van concatenando determinados conceptos que podríamos definir, ¿no? Uno puede pensar que el pasado en general y el pasado reciente en particular y el pasado reciente represivo más en particular, por lo que estamos tratando, no es algo puro que está ahí para ir a descubrirlo, para abrir una caja que se descubre, sino que esa caja, cómo se abre esa caja, cómo se mira esa caja, qué preguntas se le hacen a esa caja, surgen de las problemáticas del presente, y en gran medida, no quiero ser taxativo con nada de lo que digo, pero que en gran medida surgen de las problemáticas de la militancia. De qué problemáticas del presente atraviesa la militancia que nos permiten visualizar ese pasado, digamos. O sea, lo que podríamos denominar en un concepto las memorias de la política. ¿Qué memorias de la política existen? No necesariamente producen una política de memoria. Podemos pensar que en el país hay cientos de procesos políticos e incluso de procesos represivos que no generaron políticas de la memoria. Sin embargo, los incipientes organismos de derechos humanos, precisamente desde su surgimiento, ni bien se estaban empezando a organizar, pero empezaron a generar políticas de la memoria a partir de la articulación entre esas memorias de la política y las políticas de memoria. Y ahora podríamos dar un paso más. No toda producción de políticas de memoria, desde organizaciones, o por ejemplo organismos de derechos humanos, produce políticas públicas de memoria, políticas estatales de memoria. No hace más que, no hay que mirar a otros países para corroborar esto, digamos. O sea, no somos únicos en Argentina, pero sí tenemos una especificidad y una particularidad muy grande, como en los primeros años de la democracia ya se empezaron a gestar con críticas que uno le puede hacer, con cuestionamientos, pero importantes políticas públicas de memoria, como por ahí lo más renombrado, lo más conocido puede ser el funcionamiento de la CONADEP y el juicio de las juntas. Y desde ese desarrollo de unas incipientes políticas públicas, y seguramente como gran hito a partir de los 90, la lucha por la impunidad y por los indultos, las leyes de violencia ahí, punto final, fue estructurando ya la demanda de políticas públicas de memoria y a un movimiento de diversas organizaciones de derechos humanos que justamente han tenido como característica que no solo le demandaban al Estado, porque le demandaban al Estado, pero no solo le demandaban al Estado, sino que pretendían transformar el Estado, transformar precisamente las políticas públicas. Y creo que eso se visualiza muy, digo, acá en este momento me estoy poniendo redundante o diciendo con otras palabras algo que ya dijo Pablo, digamos, y que también dijo Ana. Esa característica de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos de Argentina, que siempre se posicionaron desde un lugar de la demanda, pero también desde un lugar de la transformación, desde ese Estado y desde la participación a la vez a ese Estado. Nunca se vio al Estado como algo ajeno solamente, sino como algo a lo cual se lo podía intervenir, se lo podía participar y se lo podía atravesar. Y no es casual que en esto
de ese ámbito surjan los espacios de memoria con estas características que Ana reseñaba rápida y sencillamente recién, digamos. Digo, ¿y qué tiene que ver esto con la investigación? Bueno, tiene que ver tan lisa y llanamente que eso es lo que nosotros investigamos. O sea, desde los espacios de memoria. Investigamos todo ese proceso de los procesos represivos del pasado, las memorias de la política sobre ese proceso, pero también investigamos las políticas de la memoria, y en esa articulación con la academia, con equipos de investigación, con compañeras y compañeras investigadoras, también nos investigamos a nosotros mismos, digo, incluso investigamos al faro de la memoria en sí mismo, o a las políticas de memoria, de espacios de memoria, las pedagogías de la memoria. Digamos, muy sencillamente, ese proceso de articulación entre las memorias de la política, las políticas de la memoria, es lo que nosotros investigamos a través de sí, del desarrollo de proyectos de investigación más particulares, digamos. Donde acá quizás lo que tenemos como especificidad, y acá podríamos iniciar un debate si tuviéramos el tiempo, pero yo me voy a poner provocador, aunque no creo ni en mí mismo de lo que estoy diciendo, pero quizás sí nos caracteriza una diferencia con la academia, de que tenemos una responsabilidad, y esta es la provocación, pues quizás la academia no lo tiene, quizás sí, ahí podríamos discutir, pero nosotros sí, es indiscutible, nosotros tenemos la responsabilidad de que esta temática, estas problemáticas para nosotros no pueden pasar de moda. Y no digo moda como algo peyorativo, ¿sí? Sino como la academia puede en determinados momentos ir cambiando de objetos de investigación, de problemas de investigación. Nosotros eso, como espacio institucional, como espacio de la memoria, no podemos hacerlo. Dentro de 25 años tiene que haber gente en el espacio de la memoria del Faro que siga investigando el terrorismo de Estado y que siga sistematizando todo el conocimiento. Nosotros no solamente desarrollamos investigaciones originales, sino que tenemos la responsabilidad de saber las investigaciones de Mariana Pozzoni sobre las organizaciones peronistas de los 70. Tenemos la responsabilidad de conocer las investigaciones de Micaela Iturralde, de Ibún Barragán, por mencionar tres compañeras con las que articulamos bastante precisamente desde la academia, nuestros trabajos de investigación, y de otros compañeros y compañeras que son, fundamentalmente en la Universidad de Mar del Plata, pero también de otras universidades del país, desarrollan conocimiento y producen conocimiento sobre el pasado reciente y también sobre las políticas de memoria que se van desarrollando. Y de este mismo lugar es la responsabilidad sobre el trabajo pedagógico. Nosotros desde el desarrollo pedagógico tenemos la responsabilidad, y por eso y militamos fuertemente que el trabajo pedagógico tiene que estar en los espacios de la memoria, poderosamente articulado y poderosamente afianzado con los proyectos de investigación. Y esto es de una concepción política de cómo entendemos lo pedagógico. O sea, lo pedagógico siempre tiene que estar articulado con la investigación, porque si no corremos el riesgo de ser como magos, ¿no? ¿Qué es la magia? Acá podríamos preguntar, ¿no? El mago lo que hace es ocultarte el proceso de producción, por eso nos fascinamos. Si el mago te muestra lo que está haciendo, y uno se puede fascinar con la técnica, dice, uy, qué bien que ejecuta la técnica esta mujer, este hombre, pero el efecto ya no es la magia. Y en la pedagogía uno tiene ese riesgo. Si uno muestra el efecto solamente, si uno muestra el conocimiento ya acabado, podemos generar el efecto de la magia también. Y como nuestro trabajo pedagógico, lo que nosotros tenemos que mostrar es el proceso de producción de ese conocimiento, ¿sí? Pero siempre partiendo de una máxima que ya voy a repetir lo que dijo Ana, pero que es fundamental que para nosotros el abordaje pedagógico del terrorismo de Estado tiene que estar necesariamente conectado con las problemáticas del presente y sobre todo las problemáticas de los adolescentes, que son el principal grupo que nos visita, las escuelas secundarias, que por suerte estamos teniendo años, digamos, ahora la pandemia nos dio un cachetazo que, como decía Ana, tuvimos que reinventar un poco, pero sabemos que más tarde o más temprano vamos a volver a la dinámica, a una dinámica que nos estaba demandando año a año cada vez más, lo cual nos demuestra que pese a nuestras virtudes o pese a nuestros defectos, cada año más escuelas vienen y llegamos al 2019 con el 36% de todas las escuelas secundarias que visitaban el espacio de la memoria, lo cual es un montón para un espacio que es nuevo y para el cual somos bastante pocas personas absorbiendo esa demanda de colegios, lo cual nos demanda que, aunque uno a veces nosotros tengamos determinados miedos, la realidad política nos demanda que es una temática que en las escuelas cada vez está más demandada y cada vez vienen más escuelas. Digamos. Y creo que esa articulación, digamos, de
digamos, del abordaje de la violencia de Estado, porque en el fondo lo que estamos trabajando acá es un momento particular de la violencia de Estado, es lo que nos permite sobre todo establecer las vinculaciones con el presente de las jóvenes, las nuevas generaciones, y a la vez cómo esas nuevas generaciones constantemente nos van poniendo en tensión y nos van problematizando ese pasado. Como decía antes, la historia siempre parte de las preguntas del presente, y esas preguntas del presente en gran medida se van actualizando por las nuevas generaciones, digamos. Como decía Pablo, le agradezco por lo de jóvenes, pero cada vez somos menos jóvenes nosotros, y cada vez estamos más lejos de los pibes que nos visitan, y los pibes que hoy nos visitan, les pibes que hoy nos visitan, nacieron cuando se estaban creando los primeros espacios para la memoria, digamos. Entonces estamos hablando, estamos dialogando con generaciones con los que el pasado cronológicamente cada vez está más distante. Pero como somos cientistas sociales y militantes políticos, sabemos muy bien que la cronología no necesariamente hace a la cercanía de una generación con un pasado, digamos. Entonces, nuestra práctica, nuestro propósito pedagógico, justamente se entrecruza con nuestros propósitos de investigación, que tienen que ver con entender cómo este pasado sigue presente, cómo este pasado sigue articulando las problemáticas del presente, y cómo tenemos que hacer entender que no es algo que tiene que pasar, no es una cuestión de moda, no es un tema interesante, sino que es algo que impacta directamente con las problemáticas del presente. Y para simplemente cerrar y articular con lo que decía Ana, impacta directamente con los procesos de organización, porque si muy simplificadamente, podemos decir que los centros clandestinos de detención sirvieron para la destrucción de las organizaciones, como bien reseñó Ana, hoy los espacios de memoria tienen que servir para la producción de las organizaciones, para el desarrollo de la militancia y para el desarrollo de la política en todas sus facetas y en todo su campo posible, en el que podamos resumir la palabra política. Eso sería un poco la síntesis. Bueno, muchas gracias, Joan, y es así como lo decís, el desafío de mantener viva la memoria y de mantener en la temática, digamos, la enseñanza del terrorismo de Estado en las jóvenes generaciones es una preocupación, creo yo, en lo que a mí respecta desde el campo académico también, que permanece vigente. Bueno, para finalizar, le vamos a dar la palabra a Daniela Antenucci, que va a referir a las proyecciones a futuro que están planificadas para ese espacio como un centro de investigación, ¿no? Los saludo. Y es un honor estar en este espacio, conmemorando una fecha tan cara, ¿no es cierto?, para todos nosotros. Si empezamos por el principio, el centro interinstitucional que se instalaría en el Faro de la Memoria, en articulación obviamente con el colectivo, esa proyección nació hace bastantes años, específicamente a fines del 2013, esta idea, con un centro interinstitucional de estudios sobre el mar argentino. En realidad, el origen tiene que ver exactamente con potenciar las actividades científicas sobre un campo que le hace falta mucha exploración y que produce o brinda un futuro prometedor al país en sí mismo, un campo que está explorado biológicamente en un 5%, con lo que tiene que ver con la producción de alimentos, que tiene que ver con la biotecnología, que tiene que ver con el territorio nacional, con la plataforma, con nuestras 200 millas, con las Malvinas. Así nace, antes inclusive que la ley PROMAR, que fue promulgada en el año 2015, y que rápidamente cuando empezamos con esta idea pensamos en el Faro. En su momento por camino paralelo y no tan no vinculado con los organismos, sino como una idea de un espacio
que fue un centro de detención, tortura y exterminio, justamente un espacio clave para transformar un campo de sufrimiento en un campo de futuro que tenga que ver con la investigación y con la docencia. En este proyecto nació principalmente con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, que fue fundado básicamente en el 2008 en la universidad y se convirtió en instituto de doble dependencia con CONICET en el 2012, y después fue articulando con otros institutos como el Instituto de Geología de Costa, que trabaja, como su nombre lo indica, en las costas argentinas y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con el Instituto de Investigaciones Biológicas, con el Instituto de Física, el IFIMAR, todos institutos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Esos institutos contienen gran parte de la población, un 80% de la población de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por lo cual articular en un nuevo centro interinstitucional que vincula esos institutos en el plano de la investigación implica básicamente también una movilidad y un establecimiento de la facultad y la comunidad de ciencias exactas toda. En ese contexto se planifica el futuro de este centro interinstitucional, que es prioritario para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, para el MINCIT, y que sería uno de los polos fundamentales del estudio del mar argentino, junto con uno dispuesto en Tierra del Fuego que cubren un espectro muy amplio en ese sentido, y en articulación con otros institutos en el centro, como puede ser uno en San Antonio y otro en Puerto Madryn. Y este centro particularmente se abocaría al estudio sobre, en el frente hasta el borde de talud de la provincia de Buenos Aires en su límite norte con Uruguay. Muy, muy importante, no solamente ecológicamente, sino geopolíticamente. Esto también vinculado a la educación en ese ambiente, el del faro, en lo que significa el faro, y la vinculación en la planificación con los organismos, en establecer y recrear el espacio de la memoria de una manera integral. Cuando decían desde las ciencias sociales, Joan hace un cachito, su relación en la importancia en la educación, en general en las ciencias sociales, yo también pienso muy importante la educación en las ciencias básicas. Sobre todo, en las ciencias básicas me refiero a aquellas, o tecnológicas, aquellas vinculadas más bien con las biológicas, con las ingenierías, con las exactas. En ese sentido, siempre, últimamente, sostengo qué ciencia para qué país. Cuando uno dice qué ciencia para qué país, también hace falta contextualizar a las personas que se forman en este tipo de ciencias, cuál es el país en el que viven, cuáles son las demandas que hay en ese país, y un marco cultural y social a esa educación. Generalmente nos formamos con paradigmas que tienen que ver con paradigmas europeos o americanos, y no con paradigmas que contextualizan nuestra realidad. Nuestra realidad justamente son las demandas sociales y estratégicas que tenemos como país, y que justamente una persona que se forme también pueda recibir ese estímulo y darse cuenta que también tiene preguntas en esos campos, porque si no recibe esos estímulos, digamos, uno no se puede preguntar sobre lo que no conoce. Lo mismo es aplicable a nuestro pasado. Uno puede repetir lo que no conoce. Y ese marco formativo es para todas las disciplinas y para todas las ciencias. Y qué mejor justamente que en un espacio de memoria, un centro científico-tecnológico de esta naturaleza, que también va a concurrir con educación media, porque
en su planificación, además de los espacios de memoria, obviamente tiene contenidos disciplinares que tienen que ver, por ejemplo, con la vida marina, un centro de interpretación, un centro de hidroacústica, y eso justamente al ser visitado seguramente por chicos de escuelas medias o escuelas primarias, en un contexto de memoria, va a potenciar enormemente el significado del espacio. Así que, bueno, esa es la tarea por delante que estamos fuertemente articulando con el colectivo. Estamos, obviamente, como todo el mundo, yo digo fuertemente articulando porque eso está en carpeta y en pensamiento. Estamos realmente lentos por la situación de pandemia que todos vivimos y de la cual nadie es ajeno. Así que esperemos que con la vacunación se pueda ir agilizando y destrabando este 2020 y 2021 horrible que hemos vivido, ¿no? Gracias. Bueno, la verdad que para mí ha sido un placer, un gusto poder participar de este conversatorio con ustedes. Les agradezco enormemente la participación. Y para cerrar, para finalizar, porque nos queda poquito tiempo del que teníamos destinado para el micro, retomar algunas ideas que fueron mencionando y que me parecen centrales como para terminar esta charla y que tienen que ver con la significación del espacio, retomando algo que decía Pablo de un espacio del terror y de muerte y de tortura, hacia un espacio de memoria, pero también de acciones comunitarias, de trabajo territorial, de trabajo pedagógico, de un espacio solidario, de implantación realmente, digamos, de diálogo permanente con la comunidad. Me parece que es algo destacable y con las proyecciones a futuro que estamos mencionando en lo que hace el campo de la investigación científica, para mantener realmente el espacio vivo como un espacio de memoria, pero que también articule con el presente, ¿no? Así que, bueno, agradezco enormemente a todos la participación. Gracias a ustedes, Mariana, por el espacio, siempre nos tienen en cuenta, así que para nosotros es importante para definir la tarea. Bueno, Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Gracias. chao.